Hola a todos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Qué bendición que llegamos ya a la unidad final del Evangelio según San Juan, que hemos tratado nosotros continuamente acerca de este Evangelio maravilloso desde el principio a fin, hablar de Jesús. El tema central es Jesús, no solamente su parte histórica, sino realmente lo que Juan quiere mostrar. Como siempre lo dije en todas las clases, es explicar por qué los milagros de Jesús. Recordando un poquito el propósito del libro, por qué Juan quiere explicar el porqué de las cosas, el porqué de los milagros, el porqué de las palabras, porque la comunidad que le tocó pastorear era una comunidad griega, a donde va dirigido este libro eran personas que tenían ya un preconocimiento griego, es decir, eran ambiciosos por entender, por las razones, y por eso inicia diciendo que en el principio era el verbo, la palabra verbo o logos o pensamiento, era la forma de comunicarse entre los griegos. Por eso inicia el libro hablando en el lenguaje de ellos para que se pudiera entender. Pablo en su momento dijo que uno tiene que ser estratégico y sagaz, de ser griego con los griegos y gentil con los gentiles, no en el asunto de las participaciones de las obras de las tinieblas, sino en la forma de llevar el mensaje. Si usted analiza, el apóstol Pablo fue uno de los primeros que empezó a usar un medio de comunicación que era secular, que era la comunicación por las cartas. Y la forma en la que Pablo escribía las cartas eran la misma forma en la que cualquier soldado romano la escribía, es decir, había un saludo, había una oración personal, estaba la descripción del por qué era la carta y finalmente había una salutación para amigos, nombres, personas y se acababa. Eso era una carta a nivel secular, y Pablo utiliza esa misma herramienta. Es como decir, utilicemos el internet, que es una herramienta a nivel global secular que funciona, que no tiene nada que ver con lo eclesiástico, y utilicémoslos como mecanismo para la propagación del evangelio. Claro, ninguno de los apóstoles usaron este mecanismo, sino que fue Pablo el primero que lo utilizó. El mecanismo de la comunicación de la palabra a través de las cosas escritas. Entonces empezaron a surgir los escritos. Marcos fue el primero evangelio que se escribió. Empezó a escribir los relatos, luego fue Mateo, luego fue Lucas, que dijo Lucas, después de haber leído e investigado todas las cosas concernientes al Señor, empecé a reunir los datos históricos. Y el último fue Juan. Juan, después de haber leído todo y haber escuchado todo, Juan dijo, falta algo. Porque siempre Dios se encuentra engranando. Dios siempre se encuentra revelando cosas o poniendo en nosotros el querer como el hacer de cosas que funcionen como parte del engranaje de la construcción. Recuerde que el cristianismo es como un gran edificio, como Pablo lo dice. Él es el perito arquitecto que pone el fundamento que es Cristo, pero lo pone como un edificio. Cada uno dice, la obra de cada uno será probada. Entonces vamos a suponer que el Evangelio según San Juan, o decirlo de esa manera, es un ladrillo más de la construcción del cristianismo. Y es un ladrillo que encaja perfectamente con la construcción. Encaja perfectamente con la obra que el Espíritu Santo, o con la obra que el Padre está desarrollando en la tierra. ¿Cuál es la obra que en el Evangelio según San Juan hemos visto? ¿Cuál es la obra? Dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, al hombre, al corazón del hombre, a volver a recuperar el corazón del ser humano que se perdió. La tierra la tomó el diablo porque el hombre la entregó. Y así que Jesús en el Evangelio según San Juan, Jesús no viene a recuperar la tierra. Ese no es el mensaje central. La obra de Cristo es recuperar al hombre. El Padre le entrega esa comisión. Por eso entendemos en Juan 17. Dice, los que tú me diste no los perdí, sino que se perdió el que estaba destinado a la perdición. Es decir, que dentro de la obra y la asignación que se le dio a Jesús era que recibiera algunos hombres, los preparara, los formara, los adoctrinara y luego los enviara, les compartiera de su gloria. Atención con esto. Es importante entender la parte de la oración de Jesús, porque delega una responsabilidad a los que un día estarán
en la figura de Jesús, es decir, en la figura de liderazgo como la que tenía Jesús, porque él dijo, y no oro solo por esto, sino por los que han de creer en los que han de creer en mí por la palabra de estos. Esto es una situación de responsabilidad, porque todos los que somos líderes, seamos padres o seamos pastores o apóstoles, recibimos en esta oración de Juan 17 un grado de responsabilidad. Jesús dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Ay de nosotros si perdemos a uno de los que nos entregaron, sean hijos o sean ovejas, o sea cualquier persona bajo de nuestro cargo como pastores o apóstoles o líderes de grupos o de célula que seamos. Ninguno de los que me diste se perdieron. Primero es el llamado a la responsabilidad, a no perder. Segundo, es el llamado a tomar a esa persona que se nos entregó, sean nuestros hijos, o sea nuestra pareja, o sean nuestras ovejas. Dice, la gloria que me diste, yo también se las he dado a ellos. Es un llamado a potenciar a todos aquellos a los que nosotros hemos recibido. Así que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, a nuestra esposa o alguna oveja, están bajo nuestro cargo, querido hermano, no solo recibimos el llamado a cuidar, sino el llamado a potenciarlos, a ver la forma en la cual los llevamos al nivel o al grado en el cual estamos nosotros o nos hubiera gustado estar. La gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Así que Juan 17 no solamente muere en la parte histórica de qué significó eso para aquella época, sino qué significa eso para nosotros ahora. ¿Qué le habla a esa oración a nuestro liderazgo? Porque cuando estemos en la misma postura que estuvo Jesús, tendríamos que estar haciendo la misma oración que hizo Jesús por nuestros hijos, por nuestra pareja o por nuestras ovejas que nos entrega a Dios. La misma oración, Padre, ninguno se me perdió, Padre, yo les he glorificado o les he entregado la gloria como tú me la entregaste a mí. ¿Podríamos hacerla? Hago un paréntesis. Entre nosotros hablando, usted que conoce a muchos ministros del Señor, ¿podrían los ministros de Dios, o mejor voy a achicar el paréntesis en una corchete, ¿usted cree que podrían algunos ministros de Dios, sean pastores, sean apóstoles o líderes o sean padres de familia, podrían decir estas palabras, la gloria que me dieron a mí, yo se las entrego a ellos? Estarían en esa línea de carrera de potenciar a las ovejas, de potenciar a sus hijos, de potenciar a su pareja, o todo lo contrario. Vemos a veces un egoísmo en el cual decimos, si no me beneficio yo, no voy a permitir que otro se beneficie. La línea es muy delgada, mi querido hermano y amigo, la línea es muy delgada. Cuando hablamos nosotros del fruto, se trata de esto también, porque a veces creemos que el fruto solamente es la concepción que de afuera tienen hacia nosotros, pero omitimos a veces la concepción que Dios tiene de nosotros como líderes. Y Él es el único que pesa en balanza justa. Él es el único que pesa en balanza correcta. Y en la oración de Juan 17 se nos va a pesar el cuidado y se nos va a pesar lo que hicimos nosotros para que esos que cuidamos se desarrollaran y encontraran el objetivo y el propósito de Dios. Es interesante. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de Juan? Sigue diciendo eso. O sea, es la preocupación del ser humano. Es la preocupación de Jesús por el hombre. Por eso llora Jesús en la tumba. Por eso Jesús llora en la tumba. Porque ve a una humanidad frágil. Porque Él ve a una Marta y una María que son sus amigos. Y que pues no entienden todavía su mensaje respecto a que Él es la resurrección y la vida. Mire, que la muerte para nosotros debe de ser un tema de esperanza y no solo un tema de desesperanza. La diferencia entre el que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene la paz de Dios, y nosotros que sí tenemos la paz de Dios, es que ellos tienen temor a la muerte.
Y nosotros que tenemos la paz de Dios, le decimos a la muerte que venga. ¿Quién dijo miedo si para nosotros el morir es ganancia? Se supone que nosotros, el Espíritu Santo, nos está preparando para aquel gran día de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Se supone que nosotros anhelamos estar con Él. Claro, si estamos enredados en los negocios de la vida, si estamos enredados en los asuntos de este mundo, si estamos amando cosas en la tierra, obvio que vamos a decir, no Señor, no vuelvas pronto, demórate un poquito más. Claro que anhelamos, no anhelamos perder a nuestros hijos, anhelamos irnos con todos directamente con el Señor. Eso es un anhelo profundo, pero al mismo tiempo miramos la tierra y decimos, Señor, pero faltan. Amamos a la gente, no a la tierra, amamos a la gente, Señor. Mira los perdidos, mira cuánta gente está todavía en alcohol, en drogas y no te conocen. Señor, espera un poco más. No por mi hedonismo, sino porque esa gente se va al infierno. Esa gente se está perdiendo. Entonces te alineaste al propósito del Padre. Te pusiste en el mismo punto, en la misma sintonía de que tú estás en este mundo y buscas la gloria de Dios en este mundo. O sea, que Él se manifieste no porque amas la tierra, no porque amas las cosas de la tierra, sino porque amas lo mismo que el Padre. Amas el que ganar a los hombres, ganar el corazón de las personas para el Señor. Te alineaste a su propósito. Pablo dice que en ese propósito vivir es más necesario. Entonces aquí ya te doy la clave de la vivencia, la supervivencia. Si estás enfermo o estás pasando algún tipo de prueba, te doy la clave de cómo poder decirle a Dios que te prolongue la vida. No le digas que te prolongue la vida porque quieres todavía ver a tus hijos crecer y ver a tus hijos. No. Dile al Señor, quiero seguir trabajando por preparar gente para la gloria de tu nombre. Entonces tu vida tiene un propósito. Entonces ya no vives aquí en la tierra por vivir, sino que vives comprometido a dar fruto al Señor. Hace 3 años atrás yo debía haberme ya muerto con el COVID. Yo estuve muy mal con el COVID. Y digo 3 años porque en esta época yo ya estaba enfermo. Ya estaba conectado a una máquina de oxígeno. En estos días, hace 3 años, 2021. Y yo me acuerdo que cuando no podía respirar y no podía absolutamente, ya no podía pararme, ya no estaba muy delgado, mucha fiebre, con taquicardia, ya no me hacía nada las inyecciones, ya no me hacía nada los tanques de oxígeno, que yo gastaba 2 tanques de oxígeno por día, mucho dinero, era $100 diario que gastaba casi en tanque de oxígeno, y estuve con tanque de oxígeno por 12 días, hice un cálculo de dinero, cuánto se gastó ahí, y recuerdo que yo solamente observé la foto de mis hijos, tomé una foto de mis hijos, por aquí tengo una foto de mis hijos, de pronto la observan, y yo me acerqué a la pared y dije, Señor, bendito Dios, no me entregues vida, no me des más tiempo de vida por mí, si yo ya no sirvo, pues llévame. Pero estos niños, ¿cómo van a quedar? ¿Quién les va a enseñar la palabra? Yo dudo que ellos tengan un mejor padre que yo. No porque yo me crea la gran cosa. Digo, Señor, yo estoy enfocado en enseñarles a ellos quién es Jesús. Y enseñarles a caminar aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo. Si no tengo iglesia, si no soy pastor de una congregación, nunca en la vida, no me importa. Pero al menos déjame enseñarles a ellos el camino de tu palabra, para que un día ellos le enseñen a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Por lo menos yo me hago responsable de mis hijos, Señor. Y así fue. Mira lo que pasó. Al día siguiente empecé a mejorar. Y luego empecé a mejorar. Y luego empecé a mejorar.
Mi saturación, que estaba a 50, saturación del oxígeno, 50, 60, empezó a subir 65, 70, 75, 80, 90, 94, 98 y se mantuvo ahí la saturación. De un momento a otro. No es que yo no le cuento de que, ay, me vino el milagro. No, fue a los días. Simplemente empecé a respirar lento, seguro, despacio, suave, hasta que después me ordenaron que me sacara el oxígeno para probar si podía respirar sin oxígeno, y da la casualidad que ya podía poco a poco respirar sin oxígeno, y si me agitaba mucho me volvía a conectar, pero era poco a poco, hasta que después de unos 20-25 días recuperé la estabilidad. Porque yo en general me recuperé casi a los 3 meses, recién pude recuperar mi movimiento porque mis músculos se atrofiaron, pero en 3 meses yo estaba ya tranquilo, operativo. Entonces entendí, amado hermano, que uno puede hacer un arreglo con Dios cuando es bajo propósito. Señor, más necesario es, dijo Pablo, que te sirva y lleve a otros a los caminos del evangelio, de la fe. Más necesario es eso. Me conviene irme con Cristo al cielo, dijo Pablo, pero es necesario, Señor. Es necesario. Aparentemente, mis queridos hermanos y amigos, aparentemente tenemos una gran exposición del evangelio. Aparentemente tenemos un gran flujo de ministros de la palabra, aparentemente, pero en la realidad no son muchos los que hablan la verdad, no son muchos los que enseñan la piedad, no son muchos los que entrenan a la gente para caminar en el camino de la piedad y que conduzcan al cielo. La verdad, amado hermano, es que tenemos una gran cantidad de ministerios, y el evangelio que fluye y es mucho más viral en las redes sociales es el que promueve el hedonismo, es el que promueve una libertad que en esa libertad o en esa piedad está camuflada el beneficio personal. Todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo quiere lo que le beneficia a ellos, a su hogar, a su familia. Un evangelio mucho más antropocentrista, enfocado en el hombre, enfocado en un proyecto a largo plazo, donde se beneficia a la persona, nada más que beneficio personal. Nadie quiere tomar la cruz. Ya no se enseña mucho el tema de tomar la cruz, de pagar el precio, de esperar. Te toca esperar 20 años. ¿Puedes esperar 20 años? No quiero esperar 20 años. Hoy te conviertes, hoy entras en un curso bíblico y quieres al año, a los 2 años ya ser ministro de la palabra. Si yo te digo que tienes que esperar 20 años, te aseguro que nadie viene a mi iglesia. Nadie quiere aprender el proceso, los procesos de 5, 10, 15, 20, 30 años. Nadie quiere eso. Ya, y el evangelio se trata de eso. Jesús se preparó 30 años para un ministerio solo de 3. Solo de 3 años, nada más. Y a veces no queremos realmente encontrar el propósito de Dios porque nos asusta. No queremos en realidad descubrir cuál es la voluntad de Dios porque nos asusta. Porque si descubriéramos como el profeta Abdías, que buscó la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que su libro es un libro solo de un capítulo. A veces se busca la voluntad de Dios tomando una figura del profeta Elías, y quiero tener los logros de Elías. Y cuando te encuentras a cuando te encuentras a Abdías, que es un profeta solo de un capítulo, un profeta como de 30 versículos nada más, te choqueas un poco. Entonces, a veces nos asusta buscar la voluntad de Dios porque puede que no nos agrade. Puede que la voluntad de Dios sea que nos pongan a hacer cosas que realmente no las esperábamos, como Judas, y por eso lo terminó entregando a Jesús. Buscar la voluntad de Dios, mis queridos hermanos y amigos,
buscar la voluntad de Dios sigue siendo parte de un misterio que solo usted lo va a conocer el día que de verdad quiere encontrar la voluntad de Dios. Por supuesto, esta no es una apología a la pobreza, la enfermedad, la crisis. No, porque Jesús dijo, el que verdaderamente está buscando hacer a la voluntad de Dios, que es buscar el reino, el resto viene por añadidura. Se añade la vivienda, se añade el buen trabajo, se añade el buen salario, se añade la salud. Póngase a pensar. A veces Dios permite que nuestra salud sea quebrantada y queremos que Dios haga un milagro en nuestra salud. Yo me rehúso a vivir con esta enfermedad. Y si la voluntad de Dios es que le sirvamos a pesar de la aflicción del tiempo presente, y si la voluntad de Dios es que nosotros sigamos dando frutos a pesar de la circunstancia. Miren que a veces somos muy doble moral en nuestra fe. Decimos, yo te sirvo, Señor, yo te sirvo, pero vivimos reprendiendo la prueba que quizás Dios la permitió. Quizás Dios nos quiere enseñar. Pablo dice en su carta segunda a los Corintios, cuando él dice que tiene una prueba, tiene una carga, y Dios le dijo, bástate en mi gracia. No te voy a quitar el problema, bástate en mi gracia, te voy a fortalecer en medio de la debilidad, te voy a mostrar otra cosa en medio de la debilidad, no te la voy a quitar. No te voy a quitar la enfermedad, no te voy a quitar ese aguijón, Pablo, no te lo voy a quitar, te voy a enseñar otra cosa. Que nos enseñe entonces eso yo lo enseño. Le digo a las personas que están enfermas, le digo, mire, algo Dios tiene que enseñarte. No, Dios quiere que yo rehuso y reprendo en el nombre de Jesús. Mejor abre tu mente, algo Dios quiere mostrarte. Aprende, busca la voluntad de Dios y encontrarás ahí la paz, la bendición de seguir avanzando con el Señor a pesar de la prueba. Hermano, no entendemos mucho por qué a Jesús lo mataron. Él no hizo nada malo. Él era justo. Él era santo. Pero lo pusimos nosotros en la cruz. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz. El desenlace histórico de lo que ocurrió en la cruz es que aparecieron 3 horas, la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Miren que en la hora tercera lo crucifican. En la hora sexta, en la hora tercera sí lo crucifican, lo tienen, lo sentencian, lo persiguen, lo abofetean, es su pasión. ¿Ya? Llegando, dice que para la hora sexta él estaba en el ¿cómo se llama? En la cruz del Calvario, y todo el mundo se burlaba de él, se mofaba de él clavado en la cruz. Cuestionaron su llamado, cuestionaron sus milagros, cuestionaron sus palabras, cuestionaron todo lo que hizo, porque estaba en la cruz. Y en la hora novena dice que hubo un silencio, tinieblas cubrió la tierra, hubo silencio. Y ahí fue cuando él entrega su espíritu. Desde el punto de vista histórico, la historia registra su muerte. Mire, amado hermano, a veces nos va a pasar a nosotros en la vida en la que no entendemos en qué hora estamos, en la que nos atacan como a Jesús, nos difaman como a Jesús, y no tenemos cómo responder porque estamos crucificados. ¿Te ha pasado? En la que te sientes con una impotencia y no saber cómo responder ante X situación que te está pasando en la vida. Y aparece rápidamente el cuestionamiento. Si yo estuviera haciendo las cosas bien, o esto no me debería de estar pasando porque soy un hijo de Dios, o esto no le pasaría a alguien que va a la iglesia, está diezmando, está ayunando, está haciendo... ¿Por qué? Bueno, a Jesús le pasó. Si es verdaderamente el Hijo de Dios, bájese. No se bajó. No se bajó porque Jesús entendía el propósito de Dios y era necesario padecer, dijo él. A veces tenemos que padecer.
A veces tenemos que ser copartícipe de los sufrimientos de Cristo. No nos escapemos, hermanos amados. Yo de verdad me siento muy apenado, muy triste, no tanto enojado, pero apenado y frustrado cuando escucho un evangelio evitativo, un evangelio que quiere evitar coparticipar de los sufrimientos de Cristo. Bueno, mire, alguien dice, pero es que Jesús tomó mi lugar. Pero es que Jesús, Él tomó mi dolor para que yo esté con gozo. Sí, eso es en líneas generales, está bien. Pero hay momentos en el que vamos a pasar aflicciones similares a la de Jesús, porque Jesús lo dijo. Jesús lo anticipó. En la experiencia del dolor de la muerte de un familiar, uno está preparado para enterrar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, pero uno no está preparado para enterrar a sus hijos. ¿Verdad? Ese es un dolor indescriptible. Uno no está preparado para enterrar bueno, uno dice, bueno, pues se enfermó mi hijo y bueno, pero uno no está preparado para una muerte de un momento a otro, una muerte violenta. Uno no está preparado para algo como eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, porque somos cristianos no tenemos que ser víctimas de violencia. Porque somos cristianos no tenemos que ser víctimas de secuestro. Porque somos cristianos no tenemos que ser víctimas de cosas malas. No. Y ojo, que Jesús dijo en el libro de Mateo, dice que el amor de muchos se enfriará por causa del aumento de la maldad. Mis queridos hermanos y amigos, meditar en la crucifixión de Jesús es hacer una reflexión personal y decir, ¿estaré participando yo de los sufrimientos de Cristo en este momento? O quizás me toque mañana participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Estaré preparado para cuando me toque participar de aquello? Usted no va a evitarlo. Usted lo va a atravesar en algún momento. Y cuando eso llegue, tenga fe. Tenga fe y optimismo y diga, gracias Señor, como lo dice San Pedro. Gracias Señor porque me has permitido participar no solamente de los atributos divinos, sino también de los padecimientos de Cristo. Sintiéndonos con gozo, dice San Pedro, de que no somos solos, sino que otros cristianos en otro lugar están padeciendo de la misma manera que nosotros. Jesús muere y yo le contaba en la gloria de la cruz, ¿se acuerdan? En la unidad anterior, la gloria de la cruz. ¿Qué pasa con la muerte? Algo se activa en la muerte, ¿verdad? La gente empieza a creer, dice, ¿quién es este que realmente era el verdadero, verdaderamente era el Hijo de Dios? Algo pasa cuando alguien muere, hay una gloria que se manifiesta en post-mortem. Y luego pues vamos a ver acerca de la resurrección, porque hay algunos puntos interesantes. Hay algunos actores aquí que ocurren en el capítulo 20. Dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, dice, siendo aún muy oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro del Señor. Se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto sobre los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis?
ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dímelo, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena a dar aviso a los discípulos de que de que había visto el Señor y que le había dicho estas cosas. Muy bien, puntos principales aquí a resaltar. Es interesante esta parte, miren. Dice que va Pedro y va Juan, o va el otro discípulo. Primer punto, la resurrección de Jesús es históricamente comprobable. Juan, está relatando de tal manera en la cual tiene que demostrar que Jesús de verdad resucitó. Primero que todo, se enfoca en los testigos oculares. Dice que el otro discípulo entró y creyó. Ya es un punto importante de entender, y creyó. De modo que la resurrección de Jesús provoca que nosotros no solo creamos, sino que entendamos las escrituras para creer. ¿Por qué nosotros hoy en día entendemos muy diferente a lo que entendieron los discípulos de Jesús y los antiguos? Porque Jesús no había muerto y resucitado. El hecho de que Jesús haya resucitado nos da a nosotros la capacidad, porque el Espíritu puede obrar para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Primero, dice que el discípulo creyó. Segundo, dice que encontraron el sudario y encontraron los lienzos y todo el tema lo encontraron. Hay una evidencia de que eso todavía existe hasta el día de hoy. Hay una evidencia de que eso todavía existe hasta el día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, hay una evidencia de que eso todavía existe hasta el día de hoy, y que no puede ser como contradecido, es la palabra, no puede ser contradecido. Otro punto importante es de María Magdalena, que María Magdalena mira el sepulcro y los discípulos no vieron lo que María vio. Que vio María a dos ángeles. Pedro entró al sepulcro y Pedro no vio ningún ángel. El otro discípulo entró al sepulcro y no vio nada. ¿Por qué María Magdalena sí vio? ¿Por qué se le abrió a ella los ojos? Es una buena pregunta. Hay gente que ve más claramente donde uno no quizás está viendo. Hay gente que por sus dones son ¿cómo la palabra? Son ¿cómo lo puedo decir? Aventajan, si se pueden decir, un poco más. Pero aquí tenemos un testigo ocular, María Magdalena, dice, lo vio y escuchó y fue y reportó al Señor, a los discípulos, lo que había visto. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros el capítulo 20? Y todo este punto de que se le aparece a María Magdalena, luego se le aparecen a los discípulos testigos oculares, pero no estaba Tomás, y Tomás dijo: no creo. Luego se le aparece a Tomás, luego se le aparece el resto, y donde ya está Tomás. Es decir, que hay evidencia continuamente de la ¿cómo se llama? De la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, entremos ahora en reflexión. ¿Qué significa esto? Que el encuentro con Cristo, el encuentro con el Cristo resucitado, hermano amado, viene a transformar nuestras vidas. Ocurrió con este muchacho, ocurrió con María Magdalena. Hay una evidencia, amado hermano, pero tiene un objetivo. No queda solamente en el dato histórico. No queda solamente con la comprobación física, histórica. No. Es para la transformación de nuestras vidas. El testimonio de que Jesús está resucitado es para llegar a ese punto de propósito, la transformación de nuestras vidas. El cristianismo no está basado en huecas filosofías, ni tampoco en teorías interminables,
ni en veredictos, ni nada de esas cosas religiosas, sino en hechos. El hecho de que Jesús resucitó es la antesala para que nuestra vida sea transformada. Parte en nuestra fe, hermano amado. Una persona que no cree que Jesús está vivo, no le da la opción a la transformación de su vida, su carácter, de su familia, de su hogar. ¿Por qué personas no cambian? ¿Por qué las personas no son transformadas? Porque no creen que Jesús está vivo. Creen históricamente que Jesús resucitó allá, pero no que Jesús está acá, presente, vivo, activo en medio de nosotros. Testificar de Cristo, amado hermano, exige el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en el versículo 20, dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y sus discípulos, dice, se regocijaron en él. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Dice, recibí, y habiendo dicho esto, le dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces aquí nos enseña a nosotros nos muestra que para testificar del Cristo resucitado es necesario el poder del Espíritu Santo. Es necesario el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Ahora, cuando vemos nosotros el poder del Espíritu Santo, tenemos que entender, amado hermano, que el Espíritu Santo opera dentro de nosotros para vida que satisface nuestra sed personal, y el Espíritu Santo opera no solo aquí dentro, sino fluye a través de nosotros para satisfacer la sed de otras personas. No podemos hacer la obra sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos hacer la obra sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros vemos el ministerio del Espíritu Santo en función del servicio. El Espíritu Santo nos capacita al creyente para testificar a los perdidos y ayudar a otros creyentes a seguir creciendo. Así que el ministerio del Espíritu Santo en nosotros nos capacita para el servicio. Nos capacita para cuidar, desarrollar, perfeccionar nuestra salvación. Es decir, que el Espíritu nos atrae a Cristo y nos ayuda, nos guía a encontrar el camino al cielo. Servicio, salvación. Tercero, el ministerio del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a la santificación. Nos capacita para vivir una vida que le agrade a Dios. Una vida conforme al diseño de Dios. Al diseño de Dios. Entonces, amado hermano, fíjese que cuando el Señor sopla sobre ellos, está soplando, digámoslo de esta manera, el inicio del nuevo pacto. Está soplando una nueva vida en la que vamos a tener comunión con el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu Santo es una nueva vida. Mire, que no es lo mismo tener el conocimiento respecto biográfico de Jesús a tener una vida activa, real con Jesús. El único ser que nos puede mostrar a nosotros la realidad de Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, nos guía, pero Él no va a hablar si uno no lo invita. Él no va a hablar si uno no le pregunta. Él no va a ser participante activo si uno no le ha permitido hacerlo. Porque Él no toma al ser humano a la cañona. Uno le pregunta: Espíritu Santo. Uno le consulta: enséñame esto. Uno le pide un consejo: guíame, dirígeme. Y Él entra y se vuelve real. Y la amistad con el Espíritu Santo es mucho más real y certera que la amistad que usted pueda tener con cualquier amigo conocido. Es mucho más real. Mi querido hermano y amigo, es mucho más real. Por eso tenemos que aprender a conocer y entender la dimensión del ministerio del Espíritu Santo. Cuando nos proponemos a entrar en santidad, Él se va a revelar, Él se va a mostrar y nos conduce a nosotros a tener una
una fe que le da la espalda a la duda, una fe que le da la espalda a la duda y nos pone de frente al rostro de Dios, como le pasó a Tomás. Nos pone de frente al rostro de Dios. Jesús corrige a Tomás por su incredulidad. De una manera u otra, la actitud de Jesús o la expresión de manifestarse cuando Él estaba presente es hacerle nuevamente resurgir la fe. Mire, Tomás nunca más en su vida volvería a dudar de la resurrección o la forma de moverse de Jesús. Nunca más. Mire, la fe en la resurrección de Jesucristo nos pone directamente de cara a cara con el Señor. Nunca más volvemos nosotros a cambiar, nunca más volvemos nosotros a volver atrás. No. Señor mío y Dios mío, fue lo que dijo ¿cómo se llama? Tomás. Y Jesús le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amado hermano, nosotros tenemos que aprender a poner en práctica nuestra fe. No importando la realidad de lo que estamos viendo, no importando la realidad, sino basados en la obediencia de Cristo, por encima de lo que sentimos, vemos, sino basados en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Mire que ¿cómo se llama? El propósito del libro lo muestra aquí Juan. Dice, hizo además muchas cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis la vida en su nombre. El propósito del libro, mis queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de este libro? Pues es el propósito del Evangelio, es creer en Jesucristo. Ya es darnos un enfoque. Mira, el propósito de todos los evangelios es proponernos un relato completo de la vida de Jesús. Así que no es que le siguen día a día cada cosa que Jesús hizo, sino darnos una sinopsis. Y el enfoque principal es darnos a conocer a Jesús. ¿Ok? Los evangelios pues no del todo proporcionan toda la biografía de Jesús, sino que los puntos claves exactos para tomarlo como Salvador, tomarlo como Maestro y tomarlo como Señor. El objetivo no era solo dar información, sino darnos la vida. Era presentar el retrato de Jesús y que permitiera a nosotros, los que leemos, a los lectores, ver que la persona que hablaba y enseñaba y obraba así no podía ser otro, sino que el Hijo de Dios. Y que en esa fe encontrara el secreto de la verdadera, el secreto de la vida, que es real y es verdadera. Así que cuando nosotros nos ponemos a leer los evangelios, no podemos leerlo como que si fuera historia o biografía, porque estaríamos tomando una actitud equivocada. Debemos leerlo no como si fuéramos solo estudiantes de historia, sino como si fuéramos hombres y mujeres que estamos buscando a Dios en cada capítulo o en cada versículo. Finalmente, el capítulo 21, y ya termino. Capítulo 21 dice que Jesús se le aparece a sus discípulos. Y aquí hay algo extraordinario, algo maravilloso en la parte en la que se le aparecen a sus discípulos, porque viene la realidad de la resurrección. Las otras experiencias eran como post-morte. Las otras experiencias eran post-morte. Pero esta experiencia, amado hermano, dice que ellos estaban en la casa como si nada y dijeron, vamos a pescar. Es decir, ya estaban pensando en volver a la vida natural, en volver a la vida normal. Pero Jesús se aparece para mostrarles la realidad de la resurrección, porque la realidad de la resurrección cambió todo. Y ellos tenían que entender que la vida había cambiado. Ya hubieron muchas apariciones, pero en este momento ellos les dicen, ustedes no pueden volver a su misma
vida como si nada. Tiene que haber un cambio. O sea, pónganse a trabajar, en otras palabras, es lo que le está diciendo. Pónganse a trabajar. Miren, amados hermanos. Hay personas que han tenido experiencias con la resurrección. Jesús se ha manifestado continuamente a lo largo de la historia de personas a los cuales Él ha llamado, a los cuales Él ha visitado. Ya Pablo es uno de esos a los que vemos el relato histórico, nosotros el relato bíblico, perdón, en los que se aparece como el Cristo resucitado. De hecho, la expresión, las enseñanzas que Pablo utiliza es desde el punto de vista del Cristo resucitado. ¿Ya? Pero hay personas a lo largo de la historia que también han tenido otro tipo de experiencia respecto al Cristo resucitado, amado hermano. Pero ¿qué podemos nosotros aprender en este punto? Nosotros tenemos que aprender rapidito para ir terminando. Es que, mire, en el capítulo 1 al 14 dice que Jesús alimenta a sus seguidores les dice, vengan para acá, dice que yo tengo panes tengo pan y peces aquí, que lo encontraron en la playa. ¿Y qué nos enseña a nosotros esto? Porque Jesús siempre va a aparecer con provisión. Jesús siempre va a aparecer con una provisión a los que hemos sido llamados, a los que hemos recibido una asignación, para darnos un mensaje espiritual. Recuerde esto: toda obra, todo lo que Jesús haga o provea tiene un mensaje espiritual detrás de. Acuérdese, los panes y los peces que multiplicó, había un mensaje espiritual detrás de. Así que nosotros vemos acá la provisión del Señor. Busque al Señor y Él lo va a fortalecer, amado hermano. Mire, buscamos a Dios en prolongadas situaciones, ¿no? Y en situaciones de aflicción, en situaciones de prueba, qué sé yo. Mira, amado hermano, toda larga noche le llega la aurora de la mañana. Fíjese, yo le cuento algo rapidito para terminar. Hace algunos días atrás, lamentablemente, ocurrió un incidente terrible a las afueras de la iglesia, la congregación. Asesinaron al hijo de una hermana. Aquí la delincuencia está muy fuerte, muy terrible, y lo asesinaron no por un hecho que ni siquiera se entiende muy bien. Simplemente llegaron y el muchacho levantó las manos y dijo: no tengo nada para que me roben. Y creo que por no tener absolutamente nada que robar, indiscriminadamente le dispararon en la cabeza. Muchas veces le desfiguraron totalmente el rostro. Y me llamaron por teléfono rápidamente y me dijeron: falleció. Yo pensé que era uno de mis discípulos, un niño de 16 años a los cuales yo le he enseñado la palabra de los 6 años. No era él, fue un hermano de él que no venía a la iglesia, no estaba en la iglesia. Entonces yo dije, como padre, ¿cómo será el dolor de la madre, de la hermana? Lo cierto es que pasó el día siguiente y lo velaron al niño, al muchacho, al joven, 20 años tenía, lo velaron. Y luego pasó el siguiente día y llegó el día del entierro. Y luego pasó el siguiente día, y luego el siguiente día, y llegó hasta el domingo. Y ya el domingo los padres fueron a la iglesia a buscar al Señor. Y yo digo, ¿cómo es la muerte y las aflicciones? Un día están los videos ahí del llanto desgarrador de la madre al ver a su hijo totalmente despedazado. Pero esa larga noche terminó. Esa larga noche en la que llevaron a su hijo medicina legal y se lo llevaron, terminó. Al día siguiente ponerle cara para el funeral. Al día siguiente poner cara para el entierro. Y al día siguiente empezar a vivir una nueva realidad sin su hijo. Y al día siguiente hubo un nuevo amanecer. Hermano amado, así es nuestra vida. O sea, hoy estamos llorando, tristes, y en medio de todo eso Jesús aparece como diciéndonos: todavía hay alimento. Sí es dolorosa la situación, sí es difícil de tratar, pero a toda larga noche le llega un nuevo día.
Es difícil lo que le acabo de contar. Nosotros lo entendemos desde afuera, de lo difícil y lo terrible que es. Pero yo me pongo en el lugar de esa mamá, de esa madre que perdió a su hijo. Así que mire, acerquémonos al Señor, busquemos a Dios. Finalmente, del capítulo, el versículo 15, habla acerca del amor de Jesús. ¿Qué significa amar a Jesús? Significa alimentar a sus ovejas. ¿Ya? Amar a Jesús no significa estar en guerra contra los enemigos de Dios. No. Significa apacienta. Miren lo que dice. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Volvió a preguntar otra segunda vez. Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció, dice Pedro, porque le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es nuestra asignación, querido hermano y amigo? No es ponernos a pelear. Como algunos están peleando por ahí porque creen que son defensores de la fe. Dios no nos llamó a ser peleones de la fe o defensores de nada. Nos llamó a apacentar, a alimentar, a pastorear las ovejas, a dar a conocer el amor de Jesús a través de un apacentamiento, no perder absolutamente nada. Contender ardientemente por la fe, según lo que Judas, el versículo 3 dice, es exactamente esto. Mire, hay un tiempo para confrontar a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas. Hay un tiempo para eso, como lo hacía Juan y Pablo. Hay un tiempo para eso, para contender. Pero la mejor forma de hacerlo es presentar un trabajo, es presentar un testimonio vivo, presentar una obra correcta y viva. ¿Ya? Es presentar algo correcto. Así que sí viene el tema del si me amas. Viene el tema de cuánto amamos nosotros al Señor, equivale a cuánto comprometido estamos en apacentar a las ovejas. Cuánto comprometido estamos en hacer la gran comisión. Ahora usted dice, pero yo no sé pastorear. Pero ¿cuánto usted está comprometido con el pastoreo, con su aporte, hermano amado? A veces decimos, yo no sé pastorear, yo no sé predicar, pero bueno, hermano amado, usted está asistiendo a una célula, a una reunión, a una iglesia donde otro ministro está pastoreando. Entonces usted modela, la gente lo ve a usted y dice, yo voy a ir a la iglesia que va mi hermano, va mi hermana. Usted está haciendo una influencia con su testimonio vivo. O usted aporta económicamente y dice, voy a sostener el ministerio del hermano que está emprendiendo, que está en una iglesia. ¿Usted sabe cuántas personas que están batallando por tener una congregación, por abrir una iglesia, que tienen un llamado, pero no tienen el recurso económico? No lo tienen el llamado, tienen el don de Dios, pero tienen que pagar rentas, tienen que ver cómo se la hacen, se las resuelven para poder tener una iglesia abierta, un ministerio abierto, y usted puede ayudar a que esa persona apaciente las ovejas con sus finanzas. Acuérdese lo que enseñé acerca de los frutos. Podemos dar frutos continuamente nosotros en diversas áreas, pero que vaya en función de esto que dice, del apacentamiento de las ovejas. Así que, amado hermano, amamos al Señor, lo amamos, vamos a comprometernos con el apacentamiento de las ovejas. Finalmente, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo en que en la cena se había recostado en el lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Pero cuando le vio Pedro, le dijo, Señor, ¿y qué de este que nos sigue? Jesús dijo, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que de aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que dijo, y si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras
muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Jesús hace un llamado a cada creyente para que lo siga y no que se esté comparando con otros. No se esté comparando con otros en este sentido. No compare sus pruebas, ni sus dones, ni sus dificultades con otros. Usted sígalo. Siga al Señor, porque cada uno tiene su propio galardón y cada uno tiene su propia bendición de parte del Señor. Amén, mis amados hermanos. Como dice el libro, amén. Hemos terminado el curso del libro del Evangelio según San Juan. Ya, yo le dejo como reflexión final, amado hermano. Busque al Señor, sígalo a Jesús, continúe los cursos con este enfoque. No prepararse para tener solo un conocimiento, sino para encontrarse con Dios. Busque la verdad. Jesús es la verdad. Que Él se revele. Pero que este vino, el vino que usted está recibiendo, no se pudra en usted. Compártalo. Que este aceite que usted recibió, esta unción que ha recibido en las enseñanzas que hemos tenido durante estas 10 semanas, no se vuelva rancio. Viértalo en otros. Unja a otros. Comparta la palabra. Y yo estoy seguro que Dios lo va a bendecir. Porque Él bendice a los que le aman. Usted ama a Dios, usted va a vertir, va a apacentar, va a volverse una persona muy fructífera, muy deseoso de hacer su obra y de que su obra se haga. Nos vemos en otro próximo curso más adelante, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones.